Hoy vamos a ser, breves en cuanto a los dos versículos. Vamos a trabajar en dos versículos nada más. Son dos de los versículos más hermosos de la Biblia, que más esperanza nos dan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen, hermanos? Y así dice la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar su lugar. Que Él bendiga su palabra en cada corazón en esta mañana. Hermanos, el tema del pecado trae tremenda tensión en la vida del creyente. Tensión porque dentro de nosotros ahora hay una nueva naturaleza. El apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 18 y 19 dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Así que hay una tensión en la vida de cada verdadero creyente, porque el pecado, nuestra relación con el pecado va a determinar si en realidad somos cristianos. Nosotros pertenecemos a la luz, andamos en luz, nuestro Padre es luz. Jesucristo dijo: yo soy la luz. Y antes de terminar su ministerio terrenal dijo: ustedes son la luz del mundo. Y entonces, ¿por qué pecamos? Hay una lucha interna. Toda persona que está aquí, incluyendo el predicador, tiene una lucha. Luchamos contra nuestro pecado o luchamos contra Dios para ocultar nuestro pecado. Pero hay una lucha, hay una batalla terrible dentro de cada creyente. El apóstol Pablo era consciente de eso. Llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dijo eso en alusión a aquellos criminales condenados a muerte que se le amarraba un cadáver detrás. Cadáver putrefacto. Y él se iba muriendo en la medida en que ese cadáver seguía pudriéndose. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. El reinado del pecado terminó en la vida de cada creyente verdadero. Pero es como cuando usted limpia el jardín de su casa. Usted cree que lo limpió. Y es verdad, está limpio. Pero en unas semanas usted ve que vuelve y brota. Y usted tiene que volver a arrancar las malas hierbas. Así es la vida del cristiano. Debemos vivir arrancando las malas hierbas de nuestras vidas. No la del vecino, no la de la esposa, ni la esposa la nuestra. La nuestra. Y Satanás muchas veces toma ventaja de esto. Martín Lutero, hablando de esto, dijo que Satanás es el padre de la trampa. Él quiere que los santos pequen y que los pecadores se crean santos. Si usted lee, por ejemplo, lo que tratamos, los versículos que estudiamos la semana pasada, se da cuenta
que es una realidad. Versículo 8 del primer capítulo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, peor aún, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que es un hecho, es una realidad. El cristiano verdadero tiene luchas porque debajo de esa tierra a la cual usted por gracia el Señor le arrancó la mala hierba, todavía quedan semillas, subyace el pecado remanente. Y es una lucha verdadera. Pero Juan también dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad. Así que en una carta como esta, primera de Juan, donde Juan todo lo trata en blanco y negro. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, o amas a Dios o amas al mundo. Estos dos versículos nos dan esperanza, porque nos abren la oportunidad de contratar un abogado. Contratar un abogado. El mandato de Dios entonces es no pecar. Y Juan comienza este versículo con un trato tan paternal. Le dice, hijitos míos. Eso significa dos cosas. Le está hablando a hijos de Dios y le está hablando a sus hijos en la fe. Él tenía 85, 90 años, ¿verdad? Yo supongo que cuando esté en esas edades podré decirles lo mismo. Aunque me falta bastante, obviamente, ¿no? Hijitos míos. Estas cosas les escribo para que no pequen. Es el consejo. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Versículo 13, ni tampoco presente vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, o sea, nosotros, ya no vivan para sí, para nosotros mismos. Ya no vivimos para nosotros. Un cristiano no vive para él mismo, sino para aquel que murió y resucitó. Ya no vivimos para nosotros. Ya alguien murió por nosotros. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para la justicia. Así es que el apóstol Juan nos manda a ser diligentes e intencionales en confesar cada día nuestros pecados. Así como la oración que hizo el hermano Luis. Debemos pedir perdón por nuestros pecados todos los días. Todos los días. El día que usted cree que no pecó, el día que usted se sienta súper santo, ese es el día que más debe orar, porque es el peor día de su vida. Porque usted está confiando en su supuesta santidad.
Un verdadero cristiano vive en un estilo de vida de confesión, en un estilo de vida de humildad, reconociendo que somos propensos al pecado, aún siendo cristianos. Juan usa 6 veces más esta frase, hijitos míos. Ya estaba viejito Juan. Él alienta a la iglesia de Éfeso, a las iglesias de Éfeso, y nos alienta a nosotros a no abusar de la gracia de Dios. No abusar de la gracia. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios es una licencia para buscarle a Él. Usted ve gente que se van al extremo y dicen, no, como yo soy salvo y no puedo perder mi salvación, pues yo voy a hacer todo lo que quiera. Eso es mentira, hermano. Si hay algo por lo que se caracteriza a un verdadero cristiano, es porque huye del pecado. Es porque ya en su corazón no gobierna el pecado. En su corazón gobierna Cristo. Cristo ya pagó por ese pecado y ya nuestra naturaleza nueva nos mueve a servirle a Él. Amén. Así que en 3 partes de esta carta, Juan nos habla del propósito de esta carta. Pongan atención a esto. Versículo 3 del capítulo 1, para que tengáis comunión con nosotros. Versículo 4, para que vuestro gozo sea cumplido. Y este versículo 1 del capítulo 2, para que no pequéis. Juan escribe esta carta para que tengamos comunión unos con otros, para que nuestro gozo sea cumplido y para que no pequemos. Ahora, dése cuenta de algo. Cuando pecamos, se va nuestro gozo y se rompe nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Sencillamente. El Señor nos da una vía de escape, de salida en medio de nuestras fallas, de nuestros pecados. Y eso nos da esperanza. Porque no hay, hermanos, no hay ningún cristiano que sea súper especial, de tal manera que nunca falle. Cuando tuviste un mal pensamiento esta mañana, ya pecaste. Cuando te volteaste a ver lo que no tenías que ver, ya pecaste. Cuando le dijiste algo fuera de orden a tu esposo o a tu esposa, ya pecaste. Necesitamos volver a Cristo cada segundo, cada día. Necesitamos dejar el pecado del orgullo, de creernos que porque hice una confesión de fe un día, ya yo tengo una cobertura súper especial y que ya yo no necesito santificarme. La santidad tiene 2 partes. Hay una santidad posicional. Dice Efesios que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Eso es posicional. Por eso la Biblia te llama santo, me llama santo. Nosotros somos santos. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando usted dice, no, yo no soy un santo, pues usted está hablando mentira. Somos santos, la Biblia nos llama santos. Eso es lo que la Biblia nos llama. Santo significa apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. La Biblia nos llama santos. Nosotros somos los santos de Dios. Posicionalmente ya somos santos. Ahora, la santidad práctica es otra cosa. La santidad es un camino por el que se recorre. Vamos creciendo en santidad en la medida en que buscamos a Dios, en la medida en que estudiamos la palabra y nos de manera intencional nos decidimos a obedecerla. De manera intencional, no por accidente. Usted no se va a caer de la cama al levantarse y el golpe lo va a hacer más santo. ¿Verdad que no? No, es algo intencional. Usted decide cada día de su vida cuidar su salvación que fue dada por gracia con temor y temblor. Amén. Es un trabajo diario y a veces doloroso. Es un trabajo diario
perdonar, dejar el pecado del rencor, dejar el pecado del orgullo. Es un trabajo diario. Dejar el pecado del chisme, de la envidia. Es un trabajo diario. Así es que dos de las principales consecuencias del pecado en la vida del creyente es que nuestra comunión con Dios y con los hermanos se rompe. Es por eso que cuando Adán se esconde de Dios en el huerto, él se esconde porque el pecado hace que la gente se esconda. Hay personas que se esconden de la iglesia, se van, no vuelven. Bueno, muchas veces que no son verdaderos cristianos, pero a veces es porque el pecado los tiene avergonzados. Y según un predicador de campo de mi país, él decía que Satanás tiene dos sábanas, una corta y una larga. Cuando el cristiano está pecando, le pone la larga, le dice, nadie lo va a saber. No te preocupes. Pero después que peca, le pone la corta y lo descubre. ¿Entendió, hermano? Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y vuelvo y les digo, no se trata solo de pecados escandalosos, se trata de pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de la comunión con Dios y de la comunión con nuestros hermanos. No importa el tamaño del pecado ni el color del pecado. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino para servirse unos a otros en amor. ¿Sabe? Hay cristianos que usan la libertad cristiana y ofenden a otros. Entonces, el verdadero cristiano, el cristiano maduro, no solo se cuida de pecar, también cuida a sus hermanos. No usan la libertad como pretexto para la carne. Si usted cree que usando cierta ropa usted ofende a sus hermanos, pues no la use. Aunque eso no sea pecado en sí mismo. Esa es la verdadera actitud de un verdadero creyente. No usar la libertad como pretexto o como ocasión para la carne. Primera de Pedro 2:16, Pablo le enseña a la iglesia, dice que andemos como libres en Cristo. Nosotros somos libres en Cristo. Los cristianos gozamos de la verdadera libertad. Es la verdadera. Alguien dijo que los impíos no pueden dejar de pecar. Y eso es bíblico. No pueden. Porque su torre de control, su corazón está bajo la esclavitud del pecado. No pueden. No tienen ningún recurso para detenerse de pecar. Son esclavos del pecado. Alguien dijo, los impíos no pueden dejar de pecar, pero los cristianos pueden pecar. Eso es una diferencia grande. Aún teniendo libertad para no pecar. Y vamos a ver eso más adelante. Tenemos libertad. Dice, anden como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Tito 2:11, porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a los hombres. ¿Para qué se ha manifestado la gracia? Para salvación, enseñándonos, versículo 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios ha sido manifestada para que renunciemos a la impiedad. Debemos ser intencionales en renunciar a todo lo oscuro, a todo lo bochornoso, a todo lo que nos traiga escándalo en nuestras vidas y a todo lo que quiera romper nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Vuelvo y les digo, hay cosas que en sí mismas no son pecados, pero ofenden a un hermano. Póngale el nombre que usted quiera, póngale el nombre de ropa. Puede ser incluso una música. Y no nos vamos a meter en ese tema porque es muy amplio. Puede ser un ritmo. Si a usted le gusta cierto tipo de música, obviamente cristiana, obviamente, ¿no? Muy obviamente. Pero usted sabe que a un hermano le molesta, pues escúchela usted solo. Amén, hermano. Eso es libertad. Yo soy libre, pero mi libertad termina cuando comienza la tuya. ¿Entendemos eso? Ahora no quiero meterme mucho en el tema de la libertad cristiana. Vamos a seguir con este tema. Jesucristo, nuestro abogado. Entonces, el cristiano no está obligado a pecar. Entendamos eso. Usted oye gente que dicen una mala palabra y dice, ay, se me zafó. Hermano, cuando a una persona se le zafa un disparo de su arma de fuego, es porque había un disparo adentro, había una bala adentro. ¿Sí o no? Si tu arma está vacía, no se te va a zafar un disparo, ¿verdad que no? Eso es obvio. El cristiano ya no está obligado a pecar. Podemos decidir no pecar. El cristiano no está obligado a mentir. Lo que pasa es que a veces nos conviene mentir, con comillas grandes. Porque el pecado ofrece lo que no puede dar, como los políticos, como la mayoría de ellos. Ofrecen salidas, escapes, shortcuts. Entonces, no estamos obligados a pecar. La voluntad de Dios es que no pequemos. Un verdadero cristiano no quiere pecar. Tenemos la capacidad para no pecar. Recuerda, es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esto no se trata simplemente de que usted nació en una buena familia. Es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Tenemos la capacidad de no pecar. No tenemos por qué pecar, no estamos obligados, pero pecamos. Es una lucha. Entonces, vivimos luchando diariamente, cada momento, contra nuestro propio pecado. Usted y Dios saben, y Dios lo sabe más que usted, en el área en que usted flaquea, en el área en que yo flaqueo. Usted y Dios lo saben. Charles Spurgeon dijo una famosa frase: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en el lodo. Así que en nuestro caminar diario nos vamos a ensuciar los pies. Nos vamos a ensuciar los pies.
Y eso nos trae a la memoria capítulo 13 de Juan, cuando el Señor se amarra una toalla y busca un lebrillo con agua y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando le tocó el turno a Pedro, usted sabe, Pedro metía la pata cada vez que abría la boca. Allá en Juan 13, 8, Pedro le dice al Señor, no me lavará los pies jamás. Jesús le dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino también la mano y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues ustedes están limpios. Nosotros estamos limpios por la sangre de Cristo, pero nuestros pies se van a ensuciar en nuestro caminar. Dejemos de tener esa autosuficiencia, de creernos que nunca vamos a fallarle a Dios. Y miramos a nuestros hermanos por encima del hombro, creyendo que nosotros somos súper. Hermanos, Pablo le dice a los Gálatas que cuando tú ves un hermano que falla, restáuralo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Es por eso que nos necesitamos como iglesia. Es por eso que cada hermano de la iglesia bendice la iglesia y la iglesia bendice a ese hermano. Yo te necesito para bendecirte, pero yo también necesito que tú me bendigas. Es una relación de doble vía. Nos necesitamos. Y a veces los hermanos difíciles son los más importantes. Son los más importantes. Porque nos enseñan a amar. Y en muchas ocasiones nos enseñan a orar más. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, cuando tú sabes que necesitas abogado, lo primero que tú haces es buscar el abogado, ¿sí o no? Es lo primero. Es buscar el abogado. Tú lo buscas. Y oiga que dice a Jesucristo el justo. Y ya leímos en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestro pecado, y la palabra confesión aquí involucra arrepentimiento. No es confesarlo nada más. No se trata de una expresión externa. No ir delante del Señor marcando chicle y decir, Señor, otra vez metí la pata, perdón. No, hermano, no. Arrepentimiento en el griego significa cambio de dirección. Cambio de dirección. Tú vas hacia Nueva York, pero tú cogiste el Parkway Sur. Tú vas en vía contraria, entonces tú te devuelves. Arrepentimiento es cambiar de dirección. En griego, arrepentimiento es cambio de mente, metanoia. Porque si tú cambias tu mente, tú cambias tu dirección. Tú sabes que está mal, entonces tú das vuelta en U. Si confesamos nuestros pecados, y vamos a hablar ahora de Cristo como abogado, pero confesar nuestros pecados, arrepentirnos, pueden haber dos tipos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que yo me arrepiento por las consecuencias. Yo voy a dejar esto porque me puede traer consecuencias. Y eso es un arrepentimiento medio pecaminoso. Porque solo pensamos en nosotros. ¿Usted me está entendiendo? Yo no
Yo voy a dejar de chismear porque si fulano lo sabe, puedo tener problemas con él. Yo voy a dejar de hablar mal del hermano. ¿Qué es lo que se cree ese hermano? Pero voy a dejar de hablar mal de él. Porque si el hermano lo sabe, puedo tener problemas con él. Eso es un tipo de arrepentimiento que está centrado en el yo. En el yo. Yo. Todavía el yo está reinando ahí. El arrepentimiento que Dios busca es este tipo de arrepentimiento cuando sentimos dolor por nuestro pecado. Porque sabemos que hemos ofendido a Dios. Hermano, Dios es santo, santo, santo. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Yo tengo que entender que un verdadero arrepentimiento es aquel que me hace ver mi maldad y me hace ver la santidad de Dios. No es cualquier Dios, es el Dios del universo, es el sustentador del universo, es el Dios que es dueño de todo, amo de todo, Señor de todo. Dios está buscando cristianos que le teman a Él, no a las consecuencias, a Él, temerosos de Él. De Él. Entonces, dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. Número uno, Él es fiel. ¿Cuál es el carácter de nuestro abogado? Él es fiel. Pero Él es justo. Significa que Él no va a permitir consecuencias mayores al pecado que hemos cometido. Él es justo. Pero Él es fiel. Él es fiel al Padre. Primero, Él es fiel. Él es fiel a Él mismo. Él es fiel. Así que en este versículo vemos un ambiente legal. Hay una corte que se abre. Hay un tribunal, hay un juez. El juez de toda la tierra, el Dios Padre es el juez. ¿Cuál es su carácter? Es luz, no hay tinieblas en Él. No es un Dios no es un juez corrupto. No es un juez sobornable. Él es santo, santo, santo. Él habita en santidad. Él habita en luz inaccesible. Hermanos, si tú te propones conocer más a Dios, en vez de andar buscando teorías conspirativas y cosas, conocer más a Dios, el conocimiento de Dios te va a llevar a temerle más a Él. Y te va a ayudar a no pecar. Y vamos a dejar de jugar a la iglesia. Aunque no aparece en el texto, pero en esta corte hay un fiscal, hay un acusador. Su nombre es la serpiente antigua, el dragón, Satanás. Él es el acusador. Apocalipsis 12:10 dice que el acusador de nuestros hermanos, que Él es el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. El acusador. Él es el acusador. Hermanos, cuando tú acusas a un hermano, tú perteneces al bufete de abogados o a la barra contraria, a la barra del fiscal acusador. Dice Pablo, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Cuando un supuesto hermano comienza a acusar a alguien, está trabajando para Satanás directamente. Directamente. Nosotros no tenemos parte ni suerte con ese trabajo, el trabajo de acusar. Ahora sí, la Biblia nos llama
a resistir a los falsos maestros, a denunciar la falsa doctrina. Esa es otra cosa. Ahora, le voy a decir algo entre paréntesis. La mayoría de los problemas en las iglesias, entre los hermanos de la iglesia y entre falsos hermanos también, no viene por problemas doctrinales. No. Viene por problemas personales. Problemas de chisme, de envidia, de que no se soportan, de que se quieren morder. No hay ninguno de esos aquí, gracias a Dios. Pero él es el acusador. ¿Y cuál es el carácter del acusador? Juan 8:44 dice que él es homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en él, y cuando habla mentira de su propia naturaleza habla, Satanás. Dice que él es mentiroso y padre de mentira. O sea, el fiscal va delante del padre y le dice, ¿sabías que fulano pecó? Y ese es su trabajo, acusar. Ahora, en esta corte hay un abogado. Dice Hebreos 7:25 que él vive siempre para interceder por ellos. ¿Por cuáles ellos? Por los cristianos. Hay un intercesor. Él está a la diestra del juez. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cada vez que fallamos, cada vez que pecamos. Así es que con esa conciencia, entendiendo eso, lo primero que cada creyente debe hacer cuando falla, cuando peca, es correr a los brazos de su abogado. Es correr al abogado. Porque el que peca y encubre su pecado, dice la Biblia, que no prosperará. Pero que el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Entendemos eso? Si hay algo que Satanás quiere plantar en la vida de creyentes cuando pecan, es que hoy, ¿cómo te vas a acercar a Dios ahora? ¿Cómo tú vas a orar? Mira cómo le hablaste a la esposa y ahora tú te tiras de rodillas a orar. Y Satanás siembra esa semilla en muchos cristianos para que se alejen de Dios. Hermanos, si hay un momento cuando tú tienes que orar, es cuando pecas. Si hay un momento cuando un cristiano debe ir a buscar la misericordia de Dios, es cuando falla delante de Él. Y oye, ¿cuál es el carácter de nuestro abogado? Hebreos 7:26. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano, hermana, si se te ha olvidado algo del mensaje o si vas a recordar algo del mensaje, recuerda esto. Acude al abogado inmediatamente. No le des lugar al diablo. Acude a Cristo. Ven rápido a Él. Ven a su gracia. Ven al trono de la gracia para que halles gracia y oportuno socorro. Ven a Él, hermano. Nosotros somos cristianos de carne y hueso, somos reales. Ya nuestro problema con la eternidad está resuelto. Ya el Señor nos apartó para Él. Pero ahora, y mientras estamos en esta tierra, aquí y ahora, necesitamos continuamente venir a Cristo. Porque el más santo de nosotros todavía es un edificio en construcción.
El más santo de nosotros todavía necesita ser trabajado por Cristo. El más santo de nosotros todavía necesita un abogado. Hermano, hermana, nosotros fuimos salvos por gracia. ¿Cuántos saben eso? Pero fuimos salvos ¿de qué? Fuimos salvados de la ira de Dios. Oh, yo he escuchado predicadores que dicen que ese Dios airado es solo el Antiguo Testamento. Nada más falso. En el Nuevo Testamento se ve más claramente la ira de Dios contra el pecado y contra el pecador. Si no, mire la cruz. Mire a Cristo. Mire a Cristo en esa cruz muriendo en tu lugar y en el mío. En tu lugar y en el mío. Muriendo la muerte que nosotros merecíamos morir. Para darnos la vida de Él. Hermanos, la ira de Dios y el amor de Dios se juntan en la cruz. Y a través de su sacrificio, tú y yo somos perdonados. A través de su sacrificio, tú y yo tenemos acceso al Padre. A través de su sacrificio, tú y yo fuimos absueltos en el tribunal de Dios. Y a través de su sacrificio, tú y yo tenemos perdón cada vez que acudimos a nuestro abogado. Así que nuestro abogado no nos defiende del Padre. Quiero que entiendan esto. Él no nos defiende del juez. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Padre no está airado ya con nosotros. ¿Cuántos entienden eso? Él no está airado con sus hijos. Ya nuestra deuda fue pagada por Cristo. Es por eso que Hebreos dice, acérquense confiadamente. Eso es para hijos. Cuando un hijo desobedece a su padre, él se acerca confiadamente. Él sabe que le vendrán consecuencias, que le vendrá una disciplina, pero él se acerca confiadamente porque sabe que él no ha perdido su identidad de hijo. Él está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Eso nos trae esperanza, hermano. Vamos a estar de pie. Desconocía un lugar donde
hermanos, hay una poderosa bendición y es tener acceso directo a nuestro abogado cada vez. Hermano, como lo he dicho anteriormente, no dejes que el expediente se te ponga muy grueso, muy grande. Cada vez que fallas, porque fallamos, acudamos a Cristo. Porque es imposible, hermano, que nosotros que ya hemos recibido la vida de Cristo sigamos teniendo comunión con el pecado. Es imposible. Cada vez que fallamos, volvamos a Él. Contratemos los servicios de nuestro abogado Cristo Jesús. Cada vez, cada vez, cada vez. Esto es un asunto diario. Esto es un asunto todos los días venir a Él. Oremos. Padre, te damos gracias en este precioso día por tu palabra. Ayúdanos a ser intencionales, a ser rápidos, a ser diligentes en venir a Cristo. Padre, ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos, a no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, y venir a Él, venir a Cristo cada día. Y en su nombre te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga más.